primera pregunta, ¿cree usted que se deberían de implementar nuevas medidas o medidas más severas de las que tenemos para combatir la delincuencia en nuestro país? Sí, sin duda alguna. Actualmente el país está viviendo una gran ola de violencia. Creo que es el principal problema que lo está diciendo la población, diferentes sondeos de opinión, en que la delincuencia, la inseguridad es lo que está apremiando ahorita que los políticos y quienes manejan la política de seguridad del país empiecen a actuar con cartas sobre el asunto. Si tú le preguntas a la población cuál es su mayor anhelo, es que al salir de su casa llegue a su trabajo y regrese con bien en la noche y llegar sano, sin que le hayan robado, podemos ver cómo ha aumentado la violencia en los diferentes niveles de delitos que hay también, y creo que es importante que ya se tome este tema muy seriamente por toda la clase política. Actualmente estamos viviendo una atmósfera donde no se quiere prorrogar o se está viendo de qué forma ablandar la prórroga de las medidas extraordinarias, que es un tema también muy importante, porque sé que estamos hablando de la pena de muerte, pero es un todo conglomerado que debe de ser el día de mañana un modelo a seguir para trabajar en materia de seguridad en este país. Sí creo que este es el momento, este año incluso, esta nueva legislatura donde la población ha mandado un claro mensaje este 4 de marzo en el que ha evaluado los partidos políticos y lo que está demandando es la seguridad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es que si usted considera que la pena de muerte en El Salvador reduciría los índices de violencia que tenemos actualmente. Sí, es un complemento, como te lo decía, la pena de muerte puede ser la piedra angular de todo esto, porque actualmente tenemos pandilleros en los cuales no les importa matar policías, no les importa llenar de luto y dolor a este país, porque saben de que al llegar a las cárceles las están viendo como lugares donde pueden ir a hacer fiestas, lugares donde llegan hasta con cierto grado de preponderancia por el delito cometido o lo sanguinario que ha sido. Y qué feo tal vez mencionarlo y así abiertamente, pero es la realidad de nuestro país y no lo podemos obviar. Y ahorita debemos tomar medidas de que ellos tengan miedo en realidad al cometer un delito. Si la única sanción más severa que hay es la prisión ahorita, no lo están viendo como tal, una medida verdaderamente correctiva. Yo trabajé 5 años en la Dirección General de Centros Penales y eso lo que sí pude constatar, que los pandilleros al llegar a una prisión no se vuelven educadores del mal. ¿Por qué? Porque estos no se someten a ningún programa de lo cual el sistema progresivo penitenciario que hay, que es la fase de confianza, semilibertad y todo ese sistema que hay, cerca del 8% nada más de la población penitenciaria entra a esos programas, y de ellos un 5% son mujeres. Entonces lo que te quiero decir es de que no se quieren rehabilitar. Tenemos un ocio carcelario muy grande, que es uno de los principales problemas, porque si tenemos un educador del mal ahí adentro, pensando 24 horas, 7 días a la semana en hacer el mal, se puede topar por el hacinamiento con alguien que tal vez tiene un delito un delito menor, pero al final esa persona puede salir hasta trastornada. Entonces de verdad que tenemos que empezar a sanear. Esto no significa que la aplicación de la pena de muerte obviamente va a ser que vamos a andar con la espada de Damocles y se va a aplicar a medio mundo. No, debe de regirse por los estándares internacionales en los cuales se permite la pena de muerte. Gracias. La siguiente pregunta sería que si usted piensa que a todas las personas que se han encontrado culpables de delitos graves se debería de aplicar la pena de muerte. Nuestra Constitución no lo permitiría. Eso, ¿por qué te lo digo? Porque la ley no puede ser retroactiva por la retroactividad de la ley, sino que desde el momento de su aprobación es a futuro. Desde ahí pudiera contestar esa pregunta, pero sí para hechos obviamente futuros, para que de una forma incluso preventiva, porque un pandillero o una persona que va a cometer un hecho sanguinario como los que hemos visto en el país que han sucedido últimamente, se la va a pensar 2 veces cuando sabe que una medida que le puede caer
va a ser la muerte. Así como hay países primermundistas donde se lleva, en Estados Unidos, en ciertos estados es aprobada, como te lo dije, en Singapur, y hay muchos países también a nivel mundial que la aprueban, pero no significa que a todo el que comete un delito se le va a aplicar la pena de muerte. Bueno, para finalizar, ¿cree usted que la introducción nuevamente de lo de la pena de muerte afectaría a nivel internacional nuestro país? ¿Y cómo eso afectaría? Bueno, hablando en términos de cerca de la aplicación legal, en el país ya existe una pena de muerte, pero solo es restrictiva en el caso de guerra internacional, como espionaje, como delitos en contra de la patria y todo ello. Pero esto, el diputado Gallegos en su propuesta lo que conlleva es de que se aplique a miembros de estructuras criminales como las pandillas una reforma constitucional, el artículo 27 de nuestra Constitución, ampliándola por delitos como homicidio, como secuestro, esto teniendo un concurso real de delitos, este tipo de cosas, digamos, por una persona que de verdad tenga una comándula de delito cometió. Hay personas que se buscan con más de 10 homicidios encima, creo que ni volviendo a nacer van a volver a pagar esas penas de prisión. Yo he visto condenas de prisión de 420 años de prisión, o sea, ni en 2-3 vidas lo van a lograr, y es mucho luto que ha causado a mucha gente. Y Rousseau lo decía en uno de sus libros, El contrato social, que el derecho de uno finaliza donde inicia el derecho de la otra persona. Dice, Estados Unidos, que es uno de los mayores promotores dentro de la ONU de derechos humanos y todo, contempla dentro de su legislación la pena de muerte. Creo que es porque es una medida verdaderamente disuasiva para los delitos, para que no se conlleve esto. Actualmente el presidente Trump, que está de Estados Unidos, podemos tener tal vez muchas diferencias en algunos temas migratorios, pero sí, lo que sí podemos decir que estamos en concordia, en coordinación con él, es de que él también quiere aplicar la pena de muerte a los pandilleros allá. Y si que allá no es el verdadero problema, sino que es acá, creo que si ellos han detectado un mal dentro de su país, está de menos nosotros vendarnos los ojos y decir que no es un verdadero problema, una verdadera problemática. Así que hay que tratarlo como se debe, con la seriedad necesaria, y parte de esto son estas medidas drásticas, que aunque sé que hay muchos sectores que se pueden pronunciar en contra, pero sabemos de nuestras realidades y vamos a seguir apoyando a lo que nos dice la población. Y si más de casi un 90% de la población quiere que se aplique la pena de muerte, pues también vamos a estar a favor de la víctima y no de la persona que comete un delito. Muchas gracias, diputado. ¿Cree usted que la situación actual del país necesita tomar medidas severas para combatir la delincuencia? Sí, muchas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la parte de la prohibición de la Biblia es algo que tendría que cambiarse. Y no te lo digo como un dogma o siguiendo una línea teológica establecida, sino que la Biblia por sí tiene por qué hablar. Y eso significa que los niños podrían tener y permearse ya de lo que la Biblia dice, en el sentido de no matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ya te enseña respeto y te da como consecuencias a las cuales uno tiene que tenerle, no sé, tal vez temor, pero sí el tema de respeto, que nos falta mucho como salvadoreños. Y es algo cultural, algo que está demasiado arraigado en nuestra propia cultura, el tema del que sale más vivo es el mejor. No debería ser así. Ok. ¿Qué piensa usted acerca de la pena de muerte desde el punto de vista religioso, en el ámbito que estamos ahorita? Ok. ¿Cómo podría explicarlo? Si lo vemos en un sistema dogmático, la pena de muerte está sustentada a través de la Biblia. Y se puede ver desde el sacrificio de Cristo, el cual tuvo que pagar. Y no solo pagó por las culpas de él, porque él es inocente, pero tuvo que pagar las culpas de los pecadores que éramos nosotros. O sea, igual cuando le preguntaron, le tiraron la cascarita de que si tenía que pagar los impuestos, y él obviamente dijo que sí, porque al César lo del César. O sea, él tenía que cumplir la ley humana, además de la ley de Dios.
Entonces, el ser cristiano no te exime de cumplir las obligaciones, ni te hace estar sobre la ley. Y eso es lo que hemos malentendido. Si bien es cierto, la Biblia dice no matarás, pero también te habla de la consecuencia de hacerlo. Entonces, hoy pensamos de que la gracia de Dios va a cubrir todos nuestros errores, nuestros pecados. Sí nos limpia cuando aceptamos a Cristo, y eso es cierto, pero también nos manda a cubrir nuestras obligaciones. Entonces, si yo ya hice mal, yo tengo que pagar. Si yo hice algo malo en la cárcel, no solo porque eso, hoy ya soy cristiano, hoy ábrame las puertas y ya me voy para mi casa. No, porque yo tengo que pagar eso. Es más, yo estoy obligado a cubrir mis obligaciones, por ejemplo, todos los meses en la renta. Aunque no esté de acuerdo cómo lo administran, pero a mí me aunque no me pregunten, me lo quitan. Lo mismo es si yo incumplí la ley y me toca pagarlo. Lo que pasa es que lo hemos malentendido. Decimos, bueno, hoy que ya tenemos pena de muerte, vamos a hacer genocidio, vamos a limpiar las cárceles de todo el mundo, vamos a volar la cabeza. No es así. ¿Qué sí me da temor? Es el tema de juzgar mal y aplicar la ley a inocentes. Eso sí me da un gran temor, porque la ley hoy te mete preso, por ejemplo, y luego investiga. Alguien puede generar un falso testimonio de que un niño fue tocado, mire, me tocó, y lo meten preso mientras investigan, pero mientras investigan ya va con las cadenas, sale en Cuatrovisión al regresar, pastor que tocó niño, aunque no sea cierto, y después, pero ya tu reputación ya quedó manchada. Y después saliste libre. No vas a salir a regresar, salió inocente y le van a dar la mano, no. Entonces, esa parte de ejecución es la que yo le tengo temor, más que en sí la pena. Porque igual Cristo estaba crucificado con un asesino y un delincuente. Tenían que pagar su culpa. ¿Sí? Eso es así. Y si la ley establece que la pena de muerte es una solución, cosa que no lo es, hay que aplicarlo, pero no va a ser un paliativo, no porque hoy ya aplicamos la pena de muerte no va a haber muertos en El Salvador. Eso no es así, no es un remedio mágico ni maravilloso. En ningún país del mundo es así. Lo puedes ver en Estados Unidos, donde hay masacres y tiroteo cada rato. Y la pena de muerte está establecida en muchos de esos condados o distritos, y aún no los ha detenido para que vayan, compren armas y hagan masacres. No es un freno, no es como, hey, hoy voy a comprar una pistola y voy a matar a mi escuela. No, pero es que hay pena de muerte, mejor la guardo y no lo voy a hacer. No es un freno. Ok. ¿Piensa usted que la pena de muerte sería una buena alternativa para implementar en el país? Y esto podría reducir los índices de violencia. Como usted me lo dijo, no es un freno. Las personas no se detienen a pensar qué me pasará. Es como siempre no nos ponemos a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y lo puedes ver el día a día. Una persona, por ejemplo, ve una doble franja amarilla pero tiene que cruzar, se la tira. O conduce en estado de ebriedad. Es un asesino en potencia, porque dice, es que el carro conoce el camino porque yo venía a bolo. Pero eso no significa de que estaban exentos. Hace 2 días se fue a estrellar uno contra un poste ahí en El Salvador del Mundo y amaneció bolo. Él, por más penas que hubiesen, por más ley seca, por más lo que quieras, siempre lo dice y siempre lo hace, pero el problema no es esa parte. El problema es que está en la cultura salvadoreña que el más vivo es el que gana. Ese es el que tiene que ser. No va a ser un freno. No, ok. ¿Cree usted que habría aceptación de parte de la iglesia si se implementara la pena de muerte en El Salvador, tomando en cuenta la situación actual que vivimos de delincuencia? No, porque el cristiano, no lo voy a poner como una denominación, pero lamentablemente vivimos una doble moral también como cristianos. Entonces, y muchas veces vamos sobre el son que mejor nos toca, y van a salir muchos analistas, en teoría teólogos, diciendo de que la Biblia no lo sustenta, cuando cosa que no es así, y van a salir otros diciendo que sí, simplemente va a ser una marea para estar chocando y atacándose, pero no va a ser un consenso unánime en que toda la iglesia católica o evangélica va a decir, agarremos de la mano y digamos sí, amén, aleluya, que sea la pena de muerte. No va a suceder. Va a ser otro punto de inflexión para que haya un debate, en los que van a basarse en la Biblia, decir, no matarás, y en los otros que van a decir, sí, pero Dios te manda a que juzgues conforme a sus obras. Entonces vas a tener un debate infinito como lo tenemos ahorita, que no está aprobada. ¿En qué afectaría la aprobación de la pena de muerte a nivel internacional en nuestro país? ¿Usted qué piensa? Bueno, estamos supeditados a varios acuerdos internacionales en conceptos humanitarios. En esa parte sí nos podría afectar en el sentido de que estamos con una mano atada a la espalda, que como salvadoreños
demasiado dependientes de la ayuda internacional y nos hemos vendido así, como los mendigos, los que necesitamos, los pobrecitos, los que tenemos que ser rescatados. Entonces, no creo que nos ayude más, porque antes de eso nos vendimos internacionalmente como que teníamos la solución de todos nuestros males, diciendo que habíamos bajado los índices pactando con los delincuentes. Entonces ya quedamos mal, porque nos demostramos que no teníamos la fórmula mágica. Y ahora diciendo esto es como volver a decir, hey, la regué aquí, pero hoy voy a hacer este tiro de timón y yo espero que hoy me den un aplauso en la espalda. No nos conviene tampoco a nivel internacional. No. Ok, muchas gracias por su tiempo, pastor. Para servirles.